Vamos a resolver un ejercicio aplicando el primer principio de la termodinámica y le vamos a agregar también el segundo principio, es decir, vamos a calcular entropías. Se trata de una mezcla de chocolate que tiene un 5% de cereales con un 10% de humedad. Le queremos aumentar la temperatura de 20 grados Celsius hasta 60. Lo vamos a lograr mediante vapor de agua, ¿sí? Que entra a 150 kilopascal y un título de 0,8 y sale totalmente condensado por 2. Luego ese vapor va a pasar por una válvula reductora de presión y a un separador para obtener el vapor y el líquido. Bien, bueno, empezaremos entonces calculando el calor que entrega el vapor de agua. Bien, aplicando el primer principio en el intercambiador de calor, calor es igual a variación de entalpía. Acá no hay trabajo. La variación de entalpía es la del vapor. Nosotros tomamos como sistema el vapor de agua. H2 menos H1, bien, H2 lo sacamos de tabla porque sería líquido saturado a 150 kilopascal, como podemos ver acá en la tabla. Y H1, como es a título 0,8, debemos calcularlo. Está hecho el gráfico de presión-volumen, ¿sí? Estamos dentro de la campana en 1 y vamos al líquido saturado en 2. Vemos que el calor da negativo porque el vapor de agua está perdiéndolo, ¿sí? El sistema está perdiendo calor. Bien, pasamos a la mezcladora, donde va a estar el chocolate que tenía cereal. Planteamos el primer principio. Delta H sería la variación de entalpía del chocolate, del alimento, ¿sí? Y trabajo, tenemos el trabajo del mezclador, ¿sí? Que era dato, era de 1200 kJ, como es energía o trabajo que se entrega al sistema, es negativo. Y bueno, y calor es el calor que va a recibir del vapor de agua, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Acá como el calor está entrando, lo tomamos positivo, ¿sí? Lo que tenemos que calcular es la masa del alimento, ¿sí? Y puntualmente, como el alimento tiene chocolate y cereal, nos piden la masa de los dos, del cereal y del chocolate. Lo primero que hacemos, aparte de plantear el primer principio, es corregir los calores específicos a presión constante, porque el dato que teníamos era a un 12% de humedad. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuál es el calor específico seco del cereal para luego calcular el calor específico del cereal al 10% de humedad que corresponde a nuestro ejercicio. Bueno, están hechos acá los cálculos, ¿sí? O sea, el calor específico cuando tiene humedad es el calor específico del agua por el porcentaje de humedad o de agua que tiene, más el calor específico seco del sólido por el porcentaje que hay de sólido. Una vez que calculamos los calores específicos, entonces podemos ir de nuevo a la ecuación del primer principio, donde la entalpía, como vimos antes, del alimento va a ser la masa de chocolate por la entalpía del por el CP del chocolate, que era dato, más la masa del cereal, que era un 5% de la masa de chocolate, por el calor específico del cereal, que lo calculamos anteriormente, masa por CP, entonces, por la variación de temperatura, que es 60 grados Celsius menos 20. Si despejamos de aquí, de esta ecuación, la masa de chocolate, nos da 39,23 kilogramos. Luego calculamos la del cereal, que era un 5%, de 1,96 kilogramos. Y el alimento sería la suma de los dos.
Vamos a agregar ahora, que no era tema del parcial, pero sí lo agregamos en este momento, la entropía en el intercambiador y mezcladora. Bien, la entropía generada va a estar dada por la variación de entropía en el alimento más la variación de entropía en el vapor. En el alimento es la masa del alimento por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, más la masa del vapor por la variación de entropía. Para el vapor, las entropías se buscan en tabla. En cambio, para el alimento, se utiliza la ecuación que es masa por Cp por logaritmo de la variación de temperatura. Bien. La masa del alimento, como era chocolate y cereal, la tenemos que calcular por separado, es decir, la masa del chocolate por el calor específico del chocolate, más la del cereal, bueno, todo eso ya lo habíamos calculado, así que los tenemos como datos. Reemplazando, entonces, recordamos que el logaritmo, las temperaturas son en grados Kelvin, como estamos viendo, no confundirse. De tablas utilizamos las entropías para el vapor, pero la entropía en 1, como tenía un título de 0,8, la debemos calcular, porque no, en tabla está para el líquido y para el vapor saturados. Cuando tiene un título hay que calcularla. Bien, y nos da una entropía un poco grande, ¿no es cierto? Quiere decir que no tiene buen rendimiento este proceso, entonces habría que ver cómo corregirlo, ¿sí? Posiblemente habría que evaluar las condiciones del vapor, ¿sí? Ya sea la cantidad de vapor y a la entrada y a la salida, ¿sí? Del intercambiador, las condiciones. Bien, ahora pasamos a la válvula reductora, o sea, el vapor que estaba a 1,5 ATA como líquido saturado, se reduce a 1 ATA, ¿sí? Bien, en la válvula del primer principio, Q es igual a delta H más L, pero no hay trabajo y no hay calor. Entonces queda que la variación de entalpía entre 3 y 2 es igual a 0. Por lo tanto, la entalpía en 3 es igual a la entalpía en 2. Y en 2 teníamos ya de tablas cuál era la entalpía. Por lo tanto, la entalpía en 3 va a ser la misma, pero ahora la presión es otra. Entonces tenemos que ir a la tabla de vapor y buscar a un ATA de presión y a la entalpía que teníamos, cuál será el título del vapor en 3. ¿Sí? Entonces, de la fórmula, ¿sí? Podemos despejar el título en 3. Como vemos acá, 467,13 kJ por kilogramo Kelvin serían las condiciones en 2, la entalpía en 2, ¿sí? Y también dijimos que es entalpía en 3. Eso va a ser igual a 417,51 kJ por kilogramo Kelvin, que sería la entalpía a un ATA, pero como líquido saturado, por 1 menos X3, que es el título X3, más 2675, que es la entalpía del vapor saturado a un ATA, por el título en 3. Bueno, despejando esta ecuación, nos da que el título del vapor es de 0,022. Lo podemos ver acá en el gráfico de presión-volumen. Vamos de 2 hacia 3 y estamos dentro de la campana. La temperatura sería a 100 kilopascal de 100 grados Celsius. Ahora calcularemos la entropía en esa válvula, ¿sí? También tenemos que calcular la entropía en 3, porque recordemos el título que calculamos recién en X3, que era 0,022, por lo tanto de tabla no va a salir la entalpía en 3, sino que la tenemos que calcular, ¿sí? Con la entropía, perdón, en
en 2 y en 3, la de 3 la corregimos entonces, ¿sí? A ver, la entropía va a ser igual a la masa de vapor por S3 menos S2. Reemplazando entonces los datos, nos da una entropía de 8,54 por 10 a la menos 3, que es positiva, es mayor que 0, o sea que es posible, es un proceso irreversible, y es pequeña, que eso está bien. Vamos al separador. Aquí ingresa el vapor y es separado en vapor saturado y líquido saturado. Teniendo el título, que ya lo habíamos calculado, 0,022. Y el título es la relación entre la masa de vapor y la masa total de ese vapor húmedo. Bien, entonces despejando, ¿sí? La masa total era 0,5 kilogramos. Despejamos y obtenemos la masa de vapor saturado en 4. Masa 4 es masa de vapor. 0,011 y la de líquido será 0,5 menos esa cantidad, o sea 0,489 kilogramos. Estamos siempre a un átomo. Ahora calcularemos la entropía en el separador. Entonces sería la masa 4, ¿sí? Masa del vapor saturado en 4 por la entropía en 4, más la masa del líquido en 5 por la entropía en 5, menos la masa 3 del vapor húmedo que ingresa por la entropía en 3. Acá podemos ver la tabla, reemplazando los valores, que tenemos todos los valores de entropías, y nos da un valor de 2,53 por 10 a la menos 6 kJ por Kelvin, que también es un valor muy chico y es conveniente. Bueno, finalizamos el ejercicio.